Señoritas, señores, muy buenos días. Les habla el licenciado Edison Tenqueño, docente de filosofía. Comenzamos una nueva clase de filosofía, sin antes mencionarles la frase motivadora de esta semana. ¿Sí? Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás mañana. Miren, miren lo que es esta frase. Siempre debemos dar lo mejor de nosotros. Siempre. Sembrar ahora para cosechar más tarde. ¿Sí? Siempre debemos eh, esforzarnos día a día, dar lo mejor de nosotros el día a día, para así tener unos buenos resultados con el tiempo. ¿Sí? Siempre debemos esforzarnos, señores y señores. Comenzamos viendo lo que es el diálogo y la deliberación como ejercicios de comunicación ciudadana. ¿Sí? El diálogo, la llamada dialéctica. ¿Sí? El objetivo de esta clase es identificar y establecer las bases fundamentales del diálogo racional como experiencia comunicativa fecunda. ¿Sí? Comenzamos, la dialéctica como método. ¿Sí? Miren, en la antigua Grecia, los filósofos y pensadores se enfrentaron a problemas de tratar de explicar muchos fenómenos naturales y sociales que para ellos eran nuevos. Trataron de explicar desde sus propias experiencias y de la observación. Lograron crear y proponer conceptos sobre temas muy variados, pero en muchos casos la explicación de una situación o fenómeno no resultaba tan simple, pues surgían otras ideas sobre el mismo tema o el mismo problema, y a veces totalmente opuestas a la que habían planteado primero. ¿Sí? Miren, frente a esta realidad, frente a esta realidad, se fue desarrollando un método que basaban sus cimientos en algo tan común como la conversación o el diálogo entre personas. Pero la conversación profunda, reflexiva de personas, ¿sí? La técnica de la conversación hace referencia al método dialéctico, ¿sí? Eso es el método dialéctico. Miren, y esto se puede describir de esta forma. La tesis, idea de postulados existentes, ¿sí? La antítesis, postulado contradictorio a la tesis, ¿sí? Algo contradictorio a un tema fundamental. Y la síntesis, nueva idea que concilian a las anteriores, a la tesis y a la antítesis, ¿sí? O sea, si hay algún fenómeno o algún problema, ¿no es cierto? Hay una tesis, un concepto fundamental, pero aparece una antítesis, algo contradictorio a ese concepto. Sí, para esto hay un diálogo, una conversación que sale la síntesis, una nueva idea conciliadora para estos dos, que los dos estén de acuerdo en esa síntesis. Sí, miren, la palabra dialéctica procede del griego dialegonia, que significa diálogo, conversación y polémica. ¿Sí? Seguimos. El diálogo racional como experiencia comunicativa fecunda. Miren, ser parte de una sociedad implica la interacción con otros seres humanos, pensantes como nosotros, pero distintos en cuanto son otros, ¿sí? Tienen su propia forma de ver el mundo. Ellos, ellos llevan a que muchas cosas se generen situaciones de conflicto cuando dos pensamientos distintos se enfrentan. Siempre. Nosotros somos como seres humanos iguales, pero tenemos
un mundo o un universo distinto en el cerebro. Pensamos diferente a los demás y siempre va a haber conflictos entre algunas personas. Por ejemplo, los partidos políticos. Miren, siempre están en conflicto ellos, tienen ideas distintas, cada partido político. Por eso están enfrentándose uno al otro. ¿Sí? Para esto existe el diálogo racional, donde encontramos el problema, la argumentación y la conciliación. Miren, el problema, lógicamente, en el cual se plantea claramente el tema que es objeto de discusión y se establece la existencia de una diferencia de opiniones al respecto. Sí, lógicamente hay diferencia de opiniones. La argumentación es, en esta cada una de las partes en conflicto expondrán de manera lógica los argumentos que defienden en cuanto al tema y refutarán los de la otra parte. Lógico, ¿no es cierto? Como los partidos políticos que les dije, siempre refutan las ideas del contrario, siempre están en contra de ellos. Y la conciliación es la meta a la que se espera llegar. Luego de haber hablado y escuchado las partes, buscarán el punto de conciliación y de sus propuestas, aquello en lo que coinciden. Miren, es lo que vamos a hacer. Pero de acuerdo con esto, se entiende que el diálogo racional requiere las puestas en práctica de algunas actividades mentales, como son la concentración, la reflexión, el dominio de conceptos, explorar nuevas alternativas, ¿sí? Además, un manejo claro del lenguaje. Eso es lo que necesitamos para el diálogo racional. La persuasión y deliberación en la antigua Grecia, ¿sí? Miren, en la democracia como sistema de gobierno requiere necesariamente el concurso de las personas en la deliberación. Sí, miren, en la antigua Grecia, en especial en Atenas, tenían un sistema democrático de tipo directo, es decir, que todo el pueblo tomaba la decisión, sí, todo el pueblo. E igualmente tenemos el ejercicio de democracia en la actualidad. Miren, en la democracia contemporánea difiere en mucho a la organización griega, especialmente en sus características principales, que es la forma de participación de la ciudadanía. Ejemplo, en Atenas, la democracia era directa, como les estaba diciendo, ya que todos los ciudadanos reunidos decidían sobre el tema de su ciudad, todos. Mientras, en cambio, en la actualidad, la democracia es de tipo indirecto. Es decir, que los habitantes de una nación eligen a un grupo de personas para que lo representen. ¿Sí? Estos son nuestros representantes en el gobierno. Y estos toman decisiones en nuestro nombre. Eso es lo que es. ¿Sí? Es lo que es la democracia y la persuasión y deliberación en la antigua Grecia. Miren, en la antigua Grecia hay asambleas como sitio de diálogo, debate y deliberación. Las manifestaciones del ser, naturaleza, conciencia, estado y sociedad, filosofía moderna y subjetiva. ¿Sí? Igual hay la capacidad para convencer por medios de argumentos. En la antigua Grecia, el orador tenía que tener una gran capacidad para, para convencer con los argumentos lógicos. ¿Sí? Aquí es la persuasión como base de la deliberación en el ejercicio de la ciudadanía. Miren, esto es en Grecia. Y en la actualidad tenemos representantes en el gobierno. ¿Sí? Eso es. Miren, como tarea, por favor, consultar un poco más sobre el tema que estamos viendo y realizar las preguntas que se les envió en el documento, por favor, ¿sí? Sin nada más que decir, me despido. Gracias.